El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba el carro tirado por caballos. Era mediados de octubre de 1928 y las calles empedradas de Oaxaca parecían arder bajo el sol implacable de la tarde. El conductor, un hombre de rostro curtido por años de trabajo bajo ese mismo sol, miraba de reojo a la niña que viajaba en la parte trasera del carruaje. Tenía apenas 12 años, tal vez 13. Era difícil saberlo con certeza. Su vestido raído de color café estaba cubierto de polvo del camino, y sus ojos negros miraban fijamente hacia el frente, sin parpadear, como si pudiera ver algo que nadie más podía percibir. La niña se llamaba Guadalupe Morales, aunque todos en su pueblo natal la conocían simplemente como Lupita. Había perdido a su madre apenas 3 meses atrás, una muerte repentina que nadie supo explicar bien. Su padre, un campesino que apenas podía alimentarse a sí mismo, había tomado la decisión más difícil de su vida. El orfanato de Nuestra Señora de la Soledad, administrado por las Hermanas de la Caridad, era conocido en toda la región por acoger a niñas huérfanas y darles educación, comida y techo. Era la única esperanza que tenía para su hija. El orfanato se alzaba imponente al final de una calle estrecha. Sus muros de piedra parecían más propios de una fortaleza que de un hogar para niñas. Las ventanas estaban protegidas por gruesas rejas de hierro forjado, y la puerta principal, de madera maciza, permanecía cerrada la mayor parte del tiempo. El conductor detuvo el carruaje frente a la entrada y ayudó a Lupita a bajar. No había equipaje que cargar. La niña solo llevaba consigo un pequeño bulto con 2 mudas de ropa y un rosario que había pertenecido a su madre. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió desde dentro. Una monja de mediana edad, con el hábito negro impecable y el rostro severamente enmarcado por la toca blanca, observó a la recién llegada con una mezcla de evaluación y desconfianza. Era la hermana Catalina, la encargada de recibir a las nuevas internas. Sin decir una palabra, hizo un gesto para que Lupita entrara. El conductor ya había desaparecido, ansioso por alejarse de ese lugar que, según los rumores del pueblo, no era tan caritativo como proclamaba. El interior del orfanato era frío a pesar del calor exterior. Los pasillos largos y estrechos estaban apenas iluminados por pequeñas ventanas altas, y el olor a incienso mezclado con algo más, algo indefinible y perturbador, flotaba en el aire. Lupita siguió a la hermana Catalina en silencio. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra. Pasaron frente a varias puertas cerradas, algunas de las cuales tenían pequeñas mirillas. La niña tuvo la sensación de que alguien la observaba desde el otro lado, pero cuando volteaba a mirar, solo veía oscuridad. La hermana Catalina finalmente se detuvo frente a una puerta más grande que las demás. La abrió y reveló un dormitorio largo con filas de camas estrechas a cada lado. Había unas 20 camas en total, todas cubiertas con sábanas blancas tan tirantes que parecían tabla. Al final del dormitorio, sentadas en sus camas con la espalda perfectamente recta, había 5 niñas de diferentes edades. Todas vestían el mismo uniforme gris oscuro y tenían el cabello recogido en trenzas apretadas. Lo más perturbador era que ninguna de ellas volteó a mirar cuando Lupita entró. Permanecieron inmóviles, con la mirada fija en algún punto de la pared frente a ellas. La monja señaló una cama vacía cerca de la puerta y le dio a Lupita instrucciones precisas con voz monótona. El horario era estricto. Comenzaban el día a las 5 de la mañana con oraciones, seguidas de tareas de limpieza, después clases de catecismo y costura, más oraciones antes de cada comida y finalmente luces apagadas a las 8 de la noche.
No se permitían conversaciones después del toque de queda, no se permitía dejar comida en el plato y absolutamente prohibido hacer preguntas sobre las áreas restringidas del orfanato. La hermana Catalina enfatizó especialmente este último punto. Sus ojos se clavaron en Lupita con una intensidad que hizo que la niña sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Cuando la monja finalmente se retiró, cerrando la puerta con un sonido que resonó como un trueno en el silencio, Lupita se acercó a su cama asignada. Solo entonces, una de las niñas, una muchacha de unos 15 años con ojos hundidos y piel pálida, giró levemente la cabeza hacia ella. No sonrió, pero sus labios se movieron formando una sola palabra en silencio que Lupita pudo leer claramente. Cuidado. Luego volvió a su posición original, mirando fijamente a la pared. La primera noche en el orfanato fue la más larga que Lupita había experimentado en su corta vida. El silencio era absoluto, tan denso que parecía tener peso propio. Acostada en su cama estrecha mirando el techo agrietado apenas visible en la oscuridad, escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. Eran pasos, muchos pasos, caminando por el pasillo fuera del dormitorio, pero no eran pasos normales. Sonaban arrastrados, lentos, como si quien caminara tuviera dificultad para moverse. Y había algo más, un sonido metálico que acompañaba cada paso, como cadenas rozando el suelo de piedra. Lupita contuvo la respiración, su cuerpo completamente rígido bajo las sábanas. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del dormitorio. Hubo un silencio que se extendió por lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, la puerta comenzó a abrirse. La niña cerró los ojos con fuerza, fingiendo dormir, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera del otro lado podría escucharlo. Una luz tenue, probablemente de una vela, iluminó brevemente el interior del dormitorio. Lupita pudo sentir una presencia acercarse a su cama, detenerse junto a ella. Podía escuchar una respiración pesada, trabajosa. Después de unos segundos que parecieron horas, la presencia se alejó. La puerta se cerró nuevamente, y los pasos arrastrándose continuaron su camino por el pasillo hasta desvanecerse en la distancia. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el comedor comunal, Lupita intentó hablar con la niña que la había advertido la noche anterior. Se llamaba Elena y llevaba 3 años viviendo en el orfanato. Mientras fingían concentrarse en sus platos de avena aguada, Elena le susurró información crucial. El orfanato tenía 2 niveles, pero había una tercera área, un sótano al que solo las monjas tenían acceso. Ninguna niña había bajado jamás, pero todas habían escuchado los sonidos que venían de allí. Sonidos de llanto, de cadenas, de puertas cerrándose con violencia. Y lo más perturbador, Elena le contó que en los últimos 2 años 7 niñas habían desaparecido del orfanato. No habían huido, nadie huía de allí, porque las puertas estaban siempre cerradas con llave y las ventanas con rejas. Simplemente desaparecían. Una noche estaban en sus camas. A la mañana siguiente la cama estaba vacía, como si nunca hubiera existido nadie allí. Las monjas nunca daban explicaciones. Si alguna niña preguntaba por una compañera desaparecida, era castigada severamente, obligada a pasar días enteros arrodillada en la capilla, rezando el rosario hasta que las rodillas le sangraban. Las niñas aprendieron rápidamente a no preguntar, a no hablar de las desaparecidas, a pretender que nunca habían existido. Lupita sintió que el poco apetito que tenía desaparecía por completo. Miró alrededor del comedor. Había unas 40 niñas en total, todas comiendo en silencio, con movimientos mecánicos como autómatas. Al frente del salón, sentadas en una mesa elevada,
estaban las 5 monjas que administraban el orfanato. La Madre Superior, hermana Beatriz, era una mujer de edad avanzada, con ojos pequeños y penetrantes que parecían no parpadear nunca. A su lado estaban la hermana Catalina, la hermana Mercedes, la hermana Dolores y la más joven de todas, la hermana Clara, que no podía tener más de 25 años, y era la única que ocasionalmente mostraba algo parecido a la compasión en su rostro. Los días en el orfanato transcurrían con una monotonía asfixiante. Lupita se despertaba cada mañana con el sonido de una campana que resonaba en todos los rincones del edificio. Las niñas se vestían en silencio, hacían sus camas con precisión militar y marchaban en fila hacia la capilla para la primera oración del día. La capilla era pequeña y oscura, con un solo vitral que representaba a la Virgen de la Soledad, cuya expresión de tristeza parecía volverse más profunda cada vez que Lupita la miraba. Durante las clases de catecismo, la hermana Mercedes, una mujer delgada como un palo, con voz áspera, les enseñaba sobre el pecado, el castigo divino y la importancia de la obediencia absoluta. Cualquier signo de rebeldía, cualquier pregunta que considerara inapropiada, era castigada inmediatamente. Lupita vio a una niña de 8 años ser golpeada en las palmas de las manos con una regla de madera hasta que no pudo contener las lágrimas, solo por haber preguntado por qué no podían salir al patio trasero del orfanato. Fue precisamente ese patio trasero el que comenzó a obsesionar a Lupita. Desde las ventanas del segundo piso podía verlo parcialmente. Era un espacio grande, rodeado por muros altos, con algunos árboles que habían crecido salvajes y sin cuidado. Pero lo que realmente llamaba su atención era una construcción pequeña en el centro, algo parecido a un pozo viejo o la entrada a una bodega subterránea. Tenía una puerta de metal oxidado que siempre permanecía cerrada con un candado enorme. Y cada noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Lupita veía luz saliendo de las rendijas de esa puerta y escuchaba esos pasos arrastrados moviéndose de la construcción hacia el edificio principal. Una tarde, mientras realizaba sus tareas de limpieza en el pasillo del primer piso, Lupita encontró algo que cambiaría todo. Estaba trapeando cerca de una puerta que siempre permanecía cerrada cuando escuchó voces del otro lado. Eran las monjas, hablando en tonos bajos pero agitados. Lupita se acercó lo más que pudo sin hacer ruido, presionando su oído contra la madera vieja de la puerta. La voz de la Madre Superior Beatriz era inconfundible, fría y calculadora. Hablaba sobre un envío que llegaría esa noche, sobre la necesidad de preparar el sótano para recibir más mercancía. Lupita frunció el ceño, confundida. ¿Qué tipo de mercancía? Entonces escuchó la voz de la hermana Catalina, más nerviosa que de costumbre, mencionar algo sobre los compradores que vendrían desde la Ciudad de México, sobre el precio acordado por cada una, sobre la importancia de mantener a las niñas en condiciones presentables hasta el momento de la entrega. El corazón de Lupita se detuvo. Estaban hablando de las niñas, estaban vendiendo a las niñas. Los desaparecidos no eran desapariciones, eran ventas. El orfanato no era un lugar de caridad, era un negocio macabro que traficaba con menores bajo la fachada de una institución religiosa. Lupita se alejó de la puerta sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Necesitaba contarle a alguien, necesitaba encontrar ayuda, pero ¿a quién? ¿Quién le creería a una niña huérfana contra la palabra de las monjas? Esa noche, durante la cena, Lupita observó con nueva perspectiva a todas las niñas del comedor. Se dio cuenta de algo que no había notado antes. Las niñas más jóvenes, las más saludables, las de apariencia más agradable, desaparecían con mayor frecuencia. Las que quedaban eran las más delgadas,
las enfermas, las que tenían alguna deformidad o cicatriz notable. El orfanato estaba seleccionando cuidadosamente a sus víctimas, manteniendo a las más vendibles y eliminando a las que no servían para su comercio. Después del toque de queda, cuando todas las luces se apagaron, Lupita fingió dormir, pero mantuvo los ojos entreabiertos. Tal como había predicho, alrededor de las 2 de la mañana, escuchó los pasos acercándose por el pasillo. La puerta del dormitorio se abrió y 3 figuras encapuchadas entraron. Llevaban velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Lupita reconoció a la Madre Superior por su estatura y forma de moverse. Las 3 monjas caminaron lentamente entre las camas, deteniéndose ocasionalmente para observar a alguna niña dormida. Finalmente, se detuvieron frente a la cama de una niña llamada Rosa, una pequeña de 9 años, con cabello rubio y ojos verdes, características poco comunes en la región. La Madre Superior hizo un gesto con la cabeza, y las otras 2 monjas tomaron a Rosa de los brazos. La niña se despertó sobresaltada, pero antes de que pudiera gritar, una mano cubrió su boca. Rosa luchó, pateó, intentó morder, pero era inútil. Las monjas eran fuertes y estaban preparadas. En cuestión de segundos habían sacado a la niña del dormitorio. Lupita, paralizada por el miedo, vio cómo se la llevaban. Escuchó los gritos ahogados de Rosa alejándose por el pasillo. Escuchó una puerta abrirse y cerrarse. Y luego, el silencio. Las demás niñas del dormitorio no se movieron. Algunas probablemente dormían profundamente, agotadas por el trabajo del día. Pero Lupita estaba segura de que otras estaban despiertas, que habían visto todo, pero que habían aprendido a fingir sueño, a no involucrarse, a sobrevivir manteniéndose invisibles. El miedo era un veneno que las había paralizado a todas. A la mañana siguiente, la cama de Rosa estaba vacía, las sábanas habían sido removidas y era como si nunca hubiera existido. Durante el desayuno, ninguna niña mencionó su nombre. Era como si un acuerdo tácito de silencio hubiera sellado los labios de todas. Pero Lupita no podía quedarse callada. No podía permitir que esto continuara. Necesitaba encontrar evidencia, prueba concreta de lo que estaba sucediendo, algo que pudiera llevar a las autoridades. Durante los siguientes días, Lupita observó meticulosamente las rutinas del orfanato. Descubrió que las monjas salían brevemente del edificio principal cada tarde, alrededor de las 6, para realizar sus oraciones vespertinas en una pequeña ermita que estaba al otro lado del patio, fuera de la vista del edificio principal. Ese breve período de 15 a 20 minutos era la única oportunidad que tendría para explorar las áreas restringidas. El problema era que necesitaba llaves. Las monjas llevaban consigo grandes llaveros que tintineaban con cada paso. Pero Lupita había notado algo. La hermana Clara, la más joven, era descuidada. En varias ocasiones había visto cómo dejaba su llavero colgando en un gancho cerca de la cocina, mientras ayudaba a preparar la comida. Si Lupita podía tomar prestadas esas llaves, aunque fuera por unos minutos, tal vez podría encontrar la prueba que necesitaba. La oportunidad llegó una semana después. Era un jueves por la tarde, y la hermana Clara estaba en la cocina supervisando la preparación de la cena. Lupita se había ofrecido como voluntaria para ayudar con las verduras, una tarea que normalmente las niñas evitaban porque la hermana Mercedes era particularmente cruel durante las labores de cocina. Pero ese día era la hermana Clara quien estaba a cargo, y ella era mucho más tolerante. Lupita trabajó rápidamente, pelando papas y zanahorias, esperando el momento adecuado. Cuando la hermana Clara se volteó para revisar una olla en el fuego, Lupita se movió con rapidez. Sus dedos se cerraron alrededor del llavero frío. Lo deslizó fuera del gancho sin hacer el menor ruido.
y lo escondió entre los pliegues de su vestido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la monja lo escucharía, pero la hermana Clara no se dio cuenta de nada. Pocos minutos después sonó la campana que llamaba a las monjas a las oraciones vespertinas. La hermana Clara se secó las manos en su delantal y salió de la cocina sin notar que su llavero había desaparecido. Lupita esperó hasta que todas las monjas hubieran salido del edificio. Luego se escabulló del área de la cocina. Tenía aproximadamente 15 minutos, tal vez menos. Necesitaba moverse rápido. Corrió por el pasillo del primer piso hasta llegar a la puerta que había visto a las monjas usar la noche que se llevaron a Rosa. Era una puerta de madera gruesa con un candado grande. Con manos temblorosas, Lupita comenzó a probar las llaves del llavero. La tercera llave giró suavemente en la cerradura. La puerta se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que salía del sótano era frío y húmedo, cargado con ese olor indefinible que Lupita había notado el primer día, pero mucho más intenso. No había antorchas ni lámparas, así que Lupita tuvo que bajar prácticamente a ciegas, usando sus manos para guiarse por las paredes húmedas. Los escalones eran irregulares y resbaladizos. Contó 28 escalones antes de llegar al fondo. Allí, sus ojos se fueron ajustando lentamente a la escasa luz que se filtraba desde arriba. Estaba en un pasillo largo con varias puertas a cada lado. La mayoría estaban cerradas, pero una al final del pasillo estaba entreabierta, y de ella emanaba una luz tenue. Lupita se acercó con pasos silenciosos. Empujó la puerta suavemente, y lo que vio adentro la hizo contener un grito. Era una celda pequeña, no más grande que un armario. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que Lupita prefirió no identificar. En el suelo había cadenas, grilletes oxidados, diseñados para mantener a alguien inmovilizado. Y en la pared, escritas con lo que parecía sangre seca, había marcas de conteo. Docenas de líneas agrupadas de 5 en 5. Alguien había estado contando los días en ese lugar de horror. Salió de esa celda y abrió otra puerta. Esta habitación era más grande y estaba llena de documentos. Lupita tomó algunos y los llevó cerca de la luz para poder leerlos. Eran registros, nombres de niñas, no fechas de entrada al orfanato y, lo más perturbador, precios. Cada niña tenía asignado un valor monetario que variaba según su edad y apariencia. Rosa, la niña que había sido llevada hacía una semana, estaba valorada en 500 pesos, una suma considerable para la época. Al lado de su nombre había una anotación: vendida a la familia Mendoza, Ciudad de México, para servicio doméstico. Lupita siguió revisando los documentos. Encontró referencias a otras familias ricas, a haciendas lejanas, incluso a burdeles en diferentes ciudades. El orfanato llevaba años operando este negocio. Había vendido a más de 100 niñas en los últimos 5 años. Y las monjas no trabajaban solas. Había nombres de autoridades locales que recibían pagos mensuales para hacer la vista gorda, nombres de transportistas que movían a las niñas de noche, nombres de intermediarios que conectaban a los compradores con el orfanato. El sonido de pasos en la escalera hizo que Lupita se congelara. Las monjas habían regresado antes de lo esperado. No tenía tiempo de subir, la descubrirían inevitablemente. Miró alrededor desesperadamente, buscando un lugar donde esconderse. Había otra puerta al fondo de la habitación de archivos. La abrió y encontró un pequeño espacio de almacenamiento lleno de cajas viejas y trapos. Se metió allí, cerrando la puerta justo cuando escuchó voces en el pasillo del sótano. Eran la Madre Superior y la hermana Catalina. Estaban discutiendo sobre un problema con uno de los compradores que se había quejado de que la última niña entregada no cumplía con los estándares prometidos. La Madre Superior estaba furiosa.
Su voz, usualmente controlada, ahora cargada de veneno. Amenazaba con terminar la relación comercial si el comprador no pagaba el precio completo. Luego, la conversación derivó hacia un tema aún más perturbador. La hermana Catalina mencionó que necesitaban deshacerse de las niñas que no podían vender. Las enfermas, las demasiado delgadas, las que tenían problemas de comportamiento. Mantenerlas en el orfanato representaba un costo sin retorno. La Madre Superior estuvo de acuerdo. Habló de la vieja mina abandonada a 10 kilómetros del pueblo, un lugar donde nadie se aventuraba. Era profunda, oscura, el lugar perfecto para que las cosas desaparecieran sin dejar rastro. Lupita sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaban hablando de asesinato. No solo vendían niñas como mercancía, sino que mataban a las que no podían vender. El horror de la situación la golpeó con tal fuerza que tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Las monjas continuaron hablando por varios minutos más, revisando los archivos que Lupita había estado mirando momentos antes. Finalmente, salieron de la habitación, apagando la luz y cerrando la puerta con llave. Lupita quedó atrapada en la oscuridad total de su escondite, rodeada de silencio. Esperó lo que le pareció una eternidad, hasta que estuvo segura de que las monjas habían subido nuevamente. Con cuidado, salió de su escondite y tanteó en la oscuridad buscando la puerta. La encontró, pero, como había temido, estaba cerrada con llave desde afuera. Estaba atrapada en el sótano. El pánico comenzó a invadirla, pero se obligó a mantener la calma. Debía haber otra salida. Ese pasillo debía llevar a algún lugar. Comenzó a caminar por el pasillo del sótano, usando sus manos para guiarse. Pasó frente a más puertas cerradas, algunas de las cuales tenía la certeza de que escondían secretos aún más oscuros. Al final del pasillo, sus manos encontraron otra escalera, esta mucho más estrecha que la anterior. La subió con cuidado y llegó a una puerta de metal. Esta no tenía cerradura, solo un pestillo que se dio con un chirrido oxidado. La puerta se abrió hacia el exterior, al patio trasero que Lupita había observado desde las ventanas. Era de noche, el cielo estaba cubierto de estrellas, y el aire fresco nunca había sabido tan dulce. Estaba libre, podía correr, escapar, buscar ayuda. Pero entonces pensó en Elena, en las otras niñas que seguían atrapadas dentro. Si escapaba sola, las monjas sabrían que alguien había estado en el sótano, aumentarían la seguridad, tal vez acelerarían la venta de las niñas restantes. No podía dejarlas atrás. Lupita tomó una decisión. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarla, pero alguien que estuviera dispuesto a actuar rápidamente. Recordó que en el pueblo había un joven periodista que trabajaba para el diario local, Oaxaca Ilustrado. Había escuchado a las monjas quejarse de él en varias ocasiones, de cómo hacía preguntas incómodas sobre las instituciones religiosas y sobre los rumores de corrupción en el gobierno local. Si alguien podría ayudarla, sería él. El problema era que el pueblo estaba a más de 2 kilómetros de distancia, y Lupita nunca había estado fuera del orfanato desde su llegada. No conocía las calles, no sabía dónde encontrar la oficina del periódico, pero no tenía alternativa. Usando la poca luz de la luna, salió del patio por una puerta lateral que milagrosamente no estaba cerrada con llave. Se encontró en una calle oscura y desierta. Oaxaca, en 1928, era una ciudad que dormía temprano, especialmente en esos tiempos turbulentos de la Guerra Cristera, cuando el toque de queda era estrictamente aplicado. Lupita caminó pegada a las paredes, escondiéndose en las sombras cada vez que escuchaba pasos o veía alguna luz acercarse. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos, llegó a la plaza principal del pueblo.
Reconoció el lugar porque había pasado por allí en el carruaje el día que llegó al orfanato. La oficina del periódico, según recordaba vagamente de las conversaciones que había escuchado, estaba cerca de la catedral. Encontró el edificio casi por casualidad, una construcción de 2 pisos con un letrero desgastado que decía Oaxaca Ilustrado. Las ventanas del primer piso estaban oscuras, pero había luz en el segundo piso. Lupita recogió algunas piedrecitas del suelo y las lanzó contra la ventana iluminada. Después de varios intentos, vio movimiento adentro. Una figura se acercó a la ventana y la abrió. Era un hombre joven, no más de 25 años, con cabello oscuro, desordenado y ojos alerta a pesar de la hora tardía. Lupita le hizo señas desesperadas. El hombre, claramente sorprendido de ver a una niña sola en la calle a esas horas, bajó rápidamente. Abrió la puerta principal y Lupita prácticamente se lanzó hacia adentro. El hombre se presentó como Rafael Domínguez, periodista de investigación. Lupita, entre jadeos y lágrimas que finalmente no pudo contener, le contó todo. Le habló del orfanato, de las niñas desaparecidas, de lo que había descubierto en el sótano, de los documentos que probaban la venta de menores, de los planes de asesinar a las niñas que no podían vender. Rafael la escuchó con creciente horror. Conocía los rumores sobre el orfanato. Había escuchado historias de familias que nunca volvieron a ver a sus hijas después de dejarlas allí, pero nunca había tenido pruebas. Ahora, esta niña valiente le estaba entregando la historia de su vida, pero también sabía que actuar precipitadamente podría ser peligroso. Si las autoridades locales estaban involucradas, como Lupita había mencionado según los documentos, entonces acudir a la policía sería inútil y posiblemente mortal. Rafael tenía contactos en la Ciudad de México. Periodistas de periódicos más grandes, autoridades federales que no estaban contaminadas por la corrupción local. Pero llegar a ellos tomaría tiempo. Tiempo que las niñas en el orfanato tal vez no tenían. Necesitaban evidencia concreta, los documentos que Lupita había visto. Rafael tomó una decisión arriesgada. Acompañaría a Lupita de regreso al orfanato esa misma noche. Entrarían al sótano, tomarían los documentos y cualquier otra evidencia que pudieran encontrar y luego huirían antes del amanecer. Era un plan peligroso, casi suicida, pero no había alternativa. Armado con una cámara fotográfica y una linterna, Rafael siguió a Lupita de regreso por las calles oscuras hacia el orfanato. El camino de regreso pareció más corto, probablemente porque Lupita ya conocía el camino. Llegaron al patio trasero sin ser detectados. La puerta del sótano aún estaba entreabierta, tal como Lupita la había dejado. Bajaron juntos las escaleras. Rafael encendió su linterna y la luz reveló completamente la extensión del horror que el sótano contenía. Además de las celdas que Lupita había visto, había otras habitaciones. Una de ellas era una especie de enfermería improvisada con instrumentos médicos oxidados. Rafael fotografió todo, cada celda, cada marca en las paredes, cada cadena. Cuando llegaron a la habitación de archivos, Rafael comenzó a fotografiar documento tras documento, página tras página. Los nombres de las niñas vendidas, los precios, los compradores, las autoridades sobornadas, todo quedó capturado en su cámara. Estaban tan concentrados en su tarea que no escucharon los pasos bajando la escalera hasta que fue demasiado tarde. Las luces se encendieron de repente, cegándolos momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vieron a las 5 monjas del orfanato bloqueando la única salida. La Madre Superior sostenía un revólver viejo pero funcional, apuntando directamente hacia Rafael. No hubo gritos, no hubo amenazas dramáticas. La Madre Superior simplemente les ordenó que soltaran la cámara y se arrodillaran. Rafael intentó razonar con ella. Le dijo que ya era tarde,
que otras personas sabían dónde estaba, que su desaparición solo confirmaría todo. Pero la Madre Superior se rió, una risa fría y sin humor. Dijo que habían eliminado testigos más problemáticos antes, que 1 o 2 cadáveres más en la vieja mina no harían diferencia. Fue en ese momento que sucedió algo inesperado. La hermana Clara, la monja más joven que había sido descuidada con sus llaves, dio un paso al frente. Su voz tembló cuando habló, pero había determinación en sus ojos. Dijo que no podía continuar con esto, que no había tomado los votos para convertirse en cómplice de esclavitud y asesinato, que esto tenía que terminar. La Madre Superior volteó el arma hacia la hermana Clara, su rostro retorcido en furia. Pero antes de que pudiera disparar, Rafael se lanzó hacia adelante, golpeando el brazo de la anciana. El disparo salió, rebotando en las paredes de piedra del sótano, con un estruendo ensordecedor. Las otras monjas se abalanzaron sobre Rafael, pero la hermana Clara y Lupita intervinieron. En la confusión que siguió, más disparos resonaron. Una bala alcanzó a la hermana Catalina en el hombro, haciéndola caer con un grito de dolor. Rafael logró arrebatar el arma de las manos de la Madre Superior y apuntó hacia las monjas restantes, ordenándoles que se quedaran donde estaban. La hermana Clara corrió escaleras arriba y comenzó a tocar la campana del orfanato con fuerza, el código de emergencia que alertaría a todo el pueblo. Las niñas en los dormitorios se despertaron, confundidas y asustadas. Elena, la niña que había advertido a Lupita el primer día, entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Comenzó a abrir las ventanas, a gritar, pidiendo ayuda. Los vecinos cercanos, alertados por los disparos y el sonido frenético de la campana, comenzaron a salir de sus casas. Algunos corrieron a buscar a las autoridades. En menos de 30 minutos, una multitud se había reunido frente al orfanato. Entre ellos, había algunos padres que habían dejado a sus hijas allí años atrás, esperando que estuvieran recibiendo educación y cuidado, sin saber el verdadero destino que les esperaba. Cuando las autoridades finalmente llegaron, encontraron una escena que superaba sus peores pesadillas. Rafael, con la ayuda de algunos hombres del pueblo, había forzado la apertura de todas las puertas del sótano. Descubrieron más celdas de las que Lupita había visto, algunas aún ocupadas por niñas que habían sido encerradas allí como castigo o en espera de ser vendidas. Encontraron los documentos, cientos de páginas que detallaban años de tráfico de menores. Encontraron dinero escondido, una cantidad obscena que las monjas habían acumulado con su negocio macabro. Pero el descubrimiento más desgarrador vino cuando siguieron las indicaciones en uno de los documentos hacia la vieja mina abandonada que la Madre Superior había mencionado. Allí, en las profundidades oscuras, encontraron los restos de al menos 20 niñas que no habían sobrevivido, que habían sido asesinadas y arrojadas como basura cuando dejaron de ser útiles para el comercio del orfanato. La noticia se expandió como fuego. Los periódicos de todo México publicaron la historia. El escándalo alcanzó niveles nacionales. Las 5 monjas fueron arrestadas y enfrentaron juicio. La Madre Superior Beatriz, la hermana Catalina, la hermana Mercedes y la hermana Dolores fueron condenadas a largas sentencias de prisión. Solo la hermana Clara fue absuelta. Su testimonio y sus acciones, esa noche crucial, fueron consideradas redentoras. Varios funcionarios locales también fueron arrestados, incluyendo al jefe de policía que había estado recibiendo sobornos durante años. La investigación reveló que la red de tráfico era aún más extensa de lo que originalmente se pensaba, conectando múltiples orfanatos y conventos en diferentes estados. El caso del orfanato de Nuestra Señora de la Soledad se convirtió en un catalizador para reformas en todo el sistema de cuidado de menores en México. Rafael Domínguez,
escribió una serie de artículos detallados sobre el caso que fueron reimpresos en periódicos de todo el país. El primero de estos artículos, titulado Las sombras detrás de los muros sagrados, causó un impacto inmediato. Describía con detalle meticuloso cómo había conocido a Lupita esa noche, cómo la pequeña niña había arriesgado todo para exponer la verdad. Rafael documentó cada aspecto de su investigación, desde las fotografías que había tomado en el sótano hasta los testimonios de las niñas rescatadas. Incluyó facsímiles de algunos de los documentos más condenatorios, los registros de ventas que mostraban nombres, fechas y cantidades pagadas con una frialdad administrativa que hacía el crimen aún más escalofriante. Los artículos subsecuentes profundizaron en diferentes aspectos del caso. Rafael investigó los antecedentes de cada una de las monjas involucradas, descubriendo que la Madre Superior Beatriz había sido transferida de otro orfanato en Puebla después de acusaciones similares que nunca fueron investigadas adecuadamente. La hermana Catalina tenía conexiones familiares con traficantes conocidos en Veracruz. La red era más profunda y más antigua de lo que nadie había imaginado inicialmente. Su trabajo le valió reconocimiento nacional, pero también amenazas. Recibió cartas anónimas advirtiéndole que dejara de investigar, que había tocado intereses demasiado poderosos. En una ocasión, su oficina fue vandalizada, sus archivos revueltos, claramente buscando algo específico, pero Rafael no se intimidó. Sabía que tenía el apoyo de la opinión pública y, más importante aún, sabía que tenía la responsabilidad de continuar exponiendo la verdad por todas las niñas que no habían tenido voz. Rafael fue instrumental en exponer otras redes similares que operaban bajo el disfraz de caridad religiosa. Sus investigaciones posteriores revelaron al menos 5 orfanatos más en diferentes estados que operaban esquemas similares, aunque ninguno a la escala y brutalidad del caso de Oaxaca. Cada exposición salvaba más vidas, desmantelaba más redes y fortalecía las demandas públicas de reforma sistémica. Pero a pesar de todos estos logros, Rafael siempre insistió en que la verdadera heroína de la historia era Lupita, la niña que se había negado a permanecer en silencio, que había arriesgado su vida para salvar a otras. En cada entrevista, en cada conferencia que daba, Rafael repetía el mismo mensaje central. El cambio verdadero no venía de los periodistas ni de las autoridades. Venía de individuos ordinarios que elegían actuar cuando se confrontaban con la injusticia. Personas como Lupita que, a pesar de su juventud y vulnerabilidad, habían encontrado el coraje de decir no más. Las niñas rescatadas del orfanato fueron eventualmente reunidas con sus familias cuando fue posible. Para aquellas que no tenían familia a donde volver, se establecieron nuevos hogares bajo estricta supervisión gubernamental. Elena, la niña que había advertido a Lupita desde el principio, se convirtió en una defensora de los derechos de los menores, trabajando con organizaciones que buscaban prevenir que tragedias similares volvieran a ocurrir. Lupita fue reunida con su padre, que lloró de alegría y alivio al verla sana y salva. Había vivido con la culpa de haberla dejado en ese lugar, sin saber el infierno del que en realidad la había salvado su hija con su valentía. Lupita nunca pudo olvidar completamente lo que vio y vivió en el orfanato. Las pesadillas la acompañaron durante años, pero también llevaba consigo la certeza de que había hecho la diferencia, de que su coraje había liberado a decenas de niñas y había expuesto un sistema de corrupción y maldad que había operado impunemente durante demasiado tiempo. El edificio del orfanato fue eventualmente demolido. En su lugar, se construyó una plaza pública con un monumento dedicado a las víctimas, con los nombres de todas las niñas que habían pasado por ese lugar de horror grabados en piedra. Cada año,
En el aniversario del rescate, los sobrevivientes y sus familias se reunían allí para recordar no solo el dolor y el miedo, sino también la valentía y la esperanza que había prevalecido. La historia de Lupita Morales se convirtió en leyenda en Oaxaca, un recordatorio permanente de que el silencio frente a la injusticia es complicidad, de que incluso una sola voz, sin importar cuán pequeña o aparentemente insignificante, puede derribar muros de secretos y mentiras. En un país desgarrado por la guerra cristera, donde la religión y la política se entrelazaban de formas complejas y a menudo corruptas, la historia del orfanato se convirtió en un símbolo de la necesidad de vigilancia constante, de cuestionar la autoridad, de proteger a los más vulnerables. Años después, cuando Lupita era ya una mujer adulta, un periodista joven le preguntó qué la había impulsado a actuar cuando tantas otras habían permanecido paralizadas por el miedo. Lupita reflexionó un momento antes de responder. Dijo que había sido el recuerdo de su madre, que siempre le había enseñado que la libertad no era solo la ausencia de cadenas físicas, sino la valentía de vivir con la verdad, sin importar el costo. Que cada persona tiene la responsabilidad de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Que el verdadero pecado no era la desobediencia a la autoridad corrupta, sino la obediencia ciega que permitía que el mal prosperara. El legado del caso se extendió mucho más allá de Oaxaca. Inspiró investigaciones en otras regiones, llevó a reformas legales que aumentaron la supervisión de instituciones que cuidaban menores y sembró semillas de desconfianza saludable hacia instituciones que operaban con demasiado poder y demasiado poca transparencia. La historia se contaba en escuelas, se escribía en libros de historia, se recordaba en discusiones sobre derechos humanos y protección infantil. Para las hermanas sobrevivientes, la hermana Clara dedicó el resto de su vida a trabajar en reformas dentro de la iglesia, abogando por mayor transparencia y responsabilidad. Testificó en múltiples investigaciones, ayudó a exponer otros casos de abuso, y se convirtió en una voz incómoda pero necesaria que recordaba a la institución religiosa que sus votos debían ser al servicio del bien, no a la protección de secretos oscuros. El edificio donde Rafael Domínguez había trabajado, el pequeño periódico Oaxaca Ilustrado, se convirtió en un símbolo del periodismo valiente y comprometido. Generaciones de periodistas pasaron por sus puertas, inspirados por la historia de cómo una investigación valiente había salvado vidas y cambiado un sistema. Rafael mismo continuó su trabajo de investigación durante décadas, exponiendo corrupción, defendiendo a los sin voz, recordando siempre que el periodismo no era solo informar, sino también proteger y servir a la comunidad. Las familias de las niñas que habían sido vendidas tuvieron destinos variados. Algunas de las niñas fueron localizadas y devueltas a sus hogares. Otras nunca fueron encontradas. Perdidas en el vasto territorio mexicano, sus destinos desconocidos pero temidos. Para los padres de estas niñas desaparecidas, el dolor nunca desapareció completamente. Pero encontraron algo de consuelo en saber que el sistema que había robado a sus hijas había sido desmantelado, que otras familias no sufrirían el mismo destino. Los documentos recuperados del sótano revelaron conexiones que asombraron incluso a los investigadores más curtidos. La red se extendía a través de varios estados, involucraba a familias poderosas, empresarios ricos y funcionarios de gobierno de alto rango. Algunos compradores habían adquirido niñas para servicio doméstico, manteniéndolas en condiciones apenas mejores que la esclavitud. Otros casos eran aún más oscuros, niñas vendidas a burdeles o a individuos con intenciones criminales. Los juicios que siguieron duraron meses, convirtiéndose en uno de los procesos legales más seguidos en la historia de México hasta ese momento.
Las salas de tribunal estaban llenas cada día, con espectadores que hacían fila desde la madrugada para conseguir un asiento. Los periodistas de todo el país y algunos de Estados Unidos cubrían cada momento del proceso. Las familias afectadas llenaban las primeras filas, algunas con esperanza de encontrar pistas sobre hijas desaparecidas, otras simplemente buscando justicia y cierre. Los testimonios de las niñas rescatadas fueron desgarradores, pero también poderosos. Una por una, subieron al estrado y contaron sus historias con una valentía que asombró a todos los presentes. La primera en testificar fue Elena, la niña que había advertido a Lupita desde el principio. Con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas, describió 3 años de terror psicológico. Habló de las noches en que las monjas venían a seleccionar a sus próximas víctimas, del sonido de los pasos arrastrándose por el pasillo que hacía que todas las niñas se congelaran de miedo, fingiendo dormir profundamente. Describió cómo había visto desaparecer a 7 de sus compañeras, cómo cada mañana después de una desaparición, las monjas actuaban como si la niña nunca hubiera existido, castigando severamente a cualquiera que osara mencionar su nombre. Otra niña, una pequeña de apenas 8 años llamada Sofía, testificó sobre el castigo que había recibido por preguntar por una amiga desaparecida. La habían encerrado en una de las celdas del sótano durante 3 días, sin comida, con apenas agua, en completa oscuridad. Podía escuchar sonidos al otro lado de las paredes, gemidos, llanto, cadenas arrastrándose. Cuando finalmente la sacaron, estaba tan débil que apenas podía caminar. El juez tuvo que tomar un receso cuando Sofía mostró las cicatrices en sus muñecas donde los grilletes la habían marcado. Un testimonio particularmente impactante vino de una niña llamada María, de 14 años, que había sido seleccionada para ser vendida, pero había escapado en el último momento gracias al rescate. Describió cómo la habían preparado, obligándola a bañarse y vestirse con ropa nueva, como le habían advertido que si intentaba escapar o contar algo a sus nuevos amos, encontrarían a su hermana menor que seguía en el pueblo y la harían desaparecer también. El miedo había sido su constante compañero, tan real y tangible como las paredes que la rodeaban. Los testimonios continuaron día tras día, cada uno agregando otra capa de horror a la comprensión pública de lo que había ocurrido. Las niñas hablaron del miedo constante, de las amenazas, de presenciar la desaparición de sus compañeras sin poder hacer nada. Describieron el hambre deliberada que las mantenía débiles y dóciles, los castigos corporales por infracciones menores, la manipulación psicológica que les hacía creer que merecían su sufrimiento. Sus palabras sacudieron a la nación, obligando a la sociedad a confrontar una verdad incómoda sobre cuánto sufrimiento había existido oculto detrás de muros aparentemente sagrados. Los diarios publicaban extractos de los testimonios en sus primeras páginas. Las conversaciones en cafés, mercados y hogares en todo México giraban alrededor del caso. Muchos se preguntaban cómo esto había podido suceder, cómo una institución que se suponía dedicada a la caridad había perpetrado tales atrocidades durante tanto tiempo sin ser detectada. La Madre Superior Beatriz nunca mostró remordimiento. Durante todo el juicio mantuvo una expresión de fría indiferencia, insistiendo en que había actuado dentro de su derecho como administradora del orfanato, que las niñas, bajo su cuidado, eran suyas para disponer como viera conveniente. Su arrogancia solo sirvió para endurecer el veredicto en su contra. Fue sentenciada a cadena perpetua, que pasaría en una prisión para mujeres, donde, irónicamente, terminó siendo víctima del mismo tipo de abuso que había perpetrado. Las otras prisioneras no toleraban a alguien
que había traficado con niñas. En el ámbito más amplio, el caso forzó a la Iglesia Católica en México a enfrentar preguntas difíciles sobre supervisión y rendición de cuentas. Aunque la institución inicialmente intentó distanciarse del escándalo, describiéndolo como un caso aislado de corrupción individual, la presión pública eventualmente llevó a reformas significativas. Se implementaron nuevos protocolos para inspeccionar orfanatos y conventos, se requirió mayor transparencia en los registros financieros y se establecieron canales independientes para reportar abusos. El gobierno también fue forzado a actuar. Se crearon nuevas leyes específicamente diseñadas para combatir el tráfico de menores, con penas más severas para los perpetradores y sus cómplices. Se estableció una agencia gubernamental dedicada a monitorear instituciones de cuidado infantil, con poderes para realizar inspecciones sorpresa y remover a menores de situaciones sospechosas. Aunque el sistema distaba de ser perfecto, representaba un progreso significativo respecto a la situación anterior, donde los orfanatos operaban prácticamente sin supervisión. Para Lupita, los años que siguieron fueron de adaptación difícil, pero también de crecimiento extraordinario. Había pasado solo unas semanas en el orfanato, pero la experiencia la había marcado profundamente de maneras que tardaría años en comprender completamente. Sufría pesadillas frecuentes, despertándose en pánico imaginando que seguía atrapada en ese sótano oscuro, escuchando los pasos arrastrándose acercarse a su cama. El sonido de cadenas, cualquier tintineo metálico, podía desencadenar recuerdos que la paralizaban. Había noches en que no podía dormir en absoluto, sentándose junto a la ventana de su pequeña casa, observando las estrellas y recordándose a sí misma que era libre, que estaba a salvo. Su padre, aunque lleno de amor y buenas intenciones, no sabía cómo ayudarla a procesar el trauma. Era un hombre simple, un campesino que entendía la tierra y el trabajo duro, pero que se encontraba completamente perdido ante el sufrimiento psicológico de su hija. La culpa lo consumía también. Se culpaba por haberla llevado al orfanato, por no haber investigado más, por haber confiado ciegamente en la reputación de las monjas. Lupita lo veía envejecer rápidamente bajo el peso de esa culpa, y eso le dolía casi tanto como sus propios recuerdos. Fue Rafael quien, usando sus conexiones en la capital, logró que Lupita recibiera ayuda de uno de los pocos médicos especializados en trauma psicológico que existían en México en esa época. El doctor Alberto Ramírez había estudiado en Europa y había traído consigo nuevas ideas sobre cómo tratar los efectos duraderos de experiencias traumáticas. Sus sesiones con Lupita fueron transformadoras. No le pidió que olvidara lo que había vivido. Eso hubiera sido imposible e incluso contraproducente. En cambio, le enseñó a integrar esas experiencias en su narrativa personal de una manera que no la definiera completamente, a encontrar significado en el sufrimiento al usarlo como motivación para prevenir que otros lo experimentaran. Lentamente, con tiempo, terapia y el apoyo incondicional de su padre y de Rafael, Lupita comenzó a sanar. No era una línea recta de mejora continua. Había retrocesos y días oscuros, pero gradualmente los buenos días comenzaron a superar a los malos. Descubrió que hablar sobre su experiencia, lejos de ser debilitante, era en realidad empoderante. Cada vez que contaba su historia, sentía que recuperaba un poco más de control sobre ella. Canalizó su experiencia en acciones constructivas, convirtiéndose en una defensora apasionada de los derechos de los niños. Cuando tenía apenas 16 años, dio su primer discurso público sobre la importancia de proteger a los menores de la explotación. Había sido invitada a hablar en una conferencia sobre reforma social en la Ciudad de México. Rafael la acompañó, preocupado de que podría ser demasiado para ella, pero Lupita insistió.
Subió al podio frente a una audiencia de cientos de personas, académicos, activistas, funcionarios del gobierno, y habló con una claridad y convicción que dejó a todos cautivados. Su historia, contada con una honestidad brutal, pero también con esperanza, resonó profundamente con audiencias en todo el país. No se presentaba como una víctima pasiva, sino como alguien que había tomado acción, que se había negado a aceptar el mal como inevitable. Hablaba de la responsabilidad que todos compartían de proteger a los vulnerables, de cuestionar la autoridad cuando esa autoridad operaba en secreto, de nunca asumir que las instituciones eran inherentemente buenas, simplemente por sus proclamaciones de virtud. Con el tiempo, Lupita se convirtió en trabajadora social, dedicando su vida a ayudar a otros niños que habían sufrido abusos similares. Trabajó estrechamente con las nuevas agencias gubernamentales, ayudando a desarrollar protocolos para identificar y rescatar a víctimas de tráfico. Su experiencia directa le daba una perspectiva única, podía reconocer señales que otros pasaban por alto, entendía el miedo que paralizaba a las víctimas y sabía cómo ganarse su confianza. Elena, su primera aliada en el orfanato, también encontró su camino hacia la sanación y el propósito. Se convirtió en enfermera, especializándose en el cuidado de niños traumatizados. Las dos mujeres mantuvieron una amistad profunda a lo largo de sus vidas, unidas por la experiencia compartida que nadie más podría comprender completamente. Organizaron reuniones anuales de sobrevivientes, espacios seguros donde podían hablar abiertamente sobre sus experiencias, apoyarse mutuamente y recordar a aquellas que no habían sobrevivido. El impacto del caso también se sintió profundamente en la forma en que la sociedad mexicana veía a las instituciones religiosas. Antes del escándalo del orfanato, existía una tendencia generalizada a aceptar incuestionablemente la autoridad religiosa, a asumir que quienes vestían hábitos estaban automáticamente por encima de las sospechas de comportamiento criminal o inmoral. La Iglesia gozaba de un respeto casi absoluto, heredado de siglos de influencia cultural y política. Cuestionar a una monja o un sacerdote era visto como cuestionar la fe misma, un acto de herejía social. Después del caso de Oaxaca, hubo un cambio cultural significativo hacia una vigilancia más crítica y menos ingenua. La gente comenzó a entender que los títulos y las vestimentas no garantizaban virtud, que la corrupción podía existir en cualquier institución, sin importar cuán sagrada se proclamara a sí misma. Este despertar no fue repentino ni universal. Diferentes regiones y comunidades lo experimentaron de maneras distintas y a diferentes velocidades, pero la semilla de la duda saludable había sido plantada. Las conversaciones en las plazas de los pueblos, en los mercados, en las reuniones familiares, comenzaron a incluir discusiones sobre responsabilidad institucional y la necesidad de transparencia. Los padres que anteriormente habrían confiado ciegamente sus hijos a instituciones religiosas ahora hacían preguntas, exigían visitas, querían conocer exactamente cómo serían tratados sus hijos. Algunos orfanatos y conventos, aquellos que operaban con integridad genuina, inicialmente se sintieron ofendidos por esta nueva actitud de sospecha, pero gradualmente muchos reconocieron que la transparencia solo fortalecería la confianza pública a largo plazo. En las escuelas, maestros progresistas comenzaron a enseñar a los niños sobre derechos básicos, sobre la importancia de hablar cuando algo les parecía mal, sobre el concepto de que ninguna autoridad estaba más allá del escrutinio. Era una idea radical en una sociedad que tradicionalmente valoraba la obediencia incuestionable a figuras de autoridad. Hubo resistencia, por supuesto, especialmente de sectores conservadores que veían estos cambios como una erosión de los valores tradicionales y el orden social.
Los debates se volvieron apasionados, a veces divisivos. En algunos pueblos pequeños, familias se dividían entre aquellos que creían que el caso de Oaxaca era una anomalía que no justificaba cuestionar instituciones centenarias, y aquellos que lo veían como evidencia de problemas sistémicos que requerían reforma urgente. Las cartas a los editores de periódicos reflejaban esta división, con algunos lectores defendiendo fervientemente a la Iglesia como institución mientras condenaban a las monjas individuales, y otros argumentando que el problema era más profundo, arraigado en estructuras de poder que operaban sin supervisión adecuada. Este cambio no fue fácil ni unánime. Hubo resistencia, especialmente de sectores conservadores, que veían la crítica a las instituciones religiosas como un ataque a la fe misma. Pero gradualmente, incluso dentro de la comunidad religiosa, hubo un reconocimiento de que la transparencia y la rendición de cuentas no debilitaban la fe, sino que la fortalecían al eliminar la podredumbre que la corrompía desde adentro. La vieja mina donde habían sido encontrados los restos de las niñas asesinadas fue sellada permanentemente después de que los cuerpos fueron recuperados y debidamente sepultados. Un memorial fue erigido en el sitio, un lugar de dolor, pero también de memoria. Las familias de las víctimas visitaban regularmente, dejando flores, fotografías, objetos personales. Era un recordatorio silencioso, pero poderoso del costo humano de la corrupción y la indiferencia. Los años pasaron, y gradualmente el caso del orfanato de Nuestra Señora de la Soledad pasó de noticia de primera plana a historia, y de historia a leyenda. Pero su legado perduró. Cada vez que un caso similar de abuso institucional era expuesto, periodistas y activistas citaban el caso de Oaxaca como precedente, recordando que la justicia era posible, que los perpetradores podían ser llevados ante la ley sin importar cuán poderosos o aparentemente intocables fueran. Rafael Domínguez, ya anciano, escribió sus memorias, donde dedicó varios capítulos a su experiencia investigando el orfanato. Reflexionó sobre el papel del periodismo en una sociedad democrática, sobre la responsabilidad de dar voz a los sin voz, sobre el peligro de permitir que el poder operara sin escrutinio. Su libro se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de periodismo, inspirando a nuevas generaciones a ver su profesión no solo como un trabajo, sino como una vocación de servicio público. La hermana Clara, que había arriesgado todo al desafiar a sus superioras esa noche crucial, vivió una vida modesta, pero significativa. Nunca buscó reconocimiento por sus acciones, insistiendo en que simplemente había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer al confrontar tal maldad. Pero para las niñas que salvó, era nada menos que una heroína, prueba viviente de que el coraje moral podía florecer incluso en los lugares más oscuros y opresivos. Cuando Lupita Morales murió a los 82 años, rodeada de su familia y amigos, el obituario en los periódicos nacionales la describió como una de las grandes luchadoras sociales de México, una mujer cuya valentía como niña había cambiado el curso de miles de vidas. Su funeral fue atendido por cientos de personas, muchas de ellas mujeres que habían sido rescatadas del orfanato o sus descendientes, todas viniendo a rendir homenaje a la niña que se había negado a quedarse callada. Su historia continuó siendo contada, pasando de generación en generación. Padres la contaban a sus hijos como una lección sobre el valor de hablar contra la injusticia. Maestros la usaban en clases de historia para ilustrar tanto las oscuridades del pasado como la capacidad humana para el cambio. Activistas la citaban en sus luchas contra formas modernas de explotación y tráfico, recordando que la batalla por proteger a los vulnerables nunca termina, que cada generación debe permanecer vigilante.
El monumento en la plaza donde una vez estuvo el orfanato se convirtió en un lugar de peregrinaje no religioso, un espacio donde la gente venía a reflexionar sobre la justicia, la memoria y la responsabilidad compartida de proteger a los más débiles de la sociedad. Los nombres grabados en la piedra eran un recordatorio permanente de que detrás de cada estadística, cada número en un informe sobre tráfico humano, había una persona real, una vida con sueños y potencial, robada por la codicia y la crueldad. En las décadas que siguieron, investigadores y académicos estudiaron el caso desde múltiples ángulos, examinando los factores sociales, económicos y políticos que habían permitido que tal atrocidad ocurriera y persistiera durante tanto tiempo. Sus análisis revelaron sistemas de complicidad complejos donde la pobreza, la falta de educación, la corrupción gubernamental y el poder institucional no regulado se habían combinado para crear las condiciones perfectas para la explotación. Pero también estudiaron lo que había permitido que el caso fuera finalmente expuesto y resuelto: el coraje individual de Lupita, la integridad profesional de Rafael, la conciencia moral de la hermana Clara y la presión pública que había forzado a las instituciones a actuar. Estos elementos, concluyeron los investigadores, eran esenciales para prevenir futuros abusos. Individuos dispuestos a arriesgarse por la verdad, profesionales comprometidos con la justicia sobre la conveniencia, y una sociedad civil activa que demandara rendición de cuentas. El caso también tuvo ramificaciones internacionales. Organizaciones de derechos humanos en otros países estudiaron lo sucedido en Oaxaca como un ejemplo de cómo los sistemas de protección infantil podían fallar catastróficamente, y usaron esas lecciones para fortalecer sus propias políticas y procedimientos. El intercambio de información entre países sobre tráfico de menores mejoró, dificultando que las redes criminales operaran a través de fronteras sin detección. Para el pueblo de Oaxaca específicamente, el caso dejó una marca indeleble en la identidad colectiva. Generaciones después, la gente local aún hablaba del orfanato, no con orgullo ciertamente, pero tampoco con vergüenza paralizante. En cambio, lo veían como un capítulo doloroso pero importante de su historia, uno que había enseñado lecciones valiosas sobre el precio de la complacencia y el poder de la acción colectiva.